La pelea que marcó no solo la carrera de un campeón, sino que también fue el escenario de una venganza histórica, de la cual muchos aún hablan. Mike Tyson, el hombre que no solo se convirtió en el campeón mundial más joven de los pesos pesados, sino que también cumplió una promesa que hizo frente a todos, vengándose de lo que muchos consideraban una injusticia del pasado. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación va a sacudir tu perspectiva sobre el boxeo y la gloria. Antes de empezar, no olvides regalar un like, suscribirte al canal si amas el boxeo, y compartir este video con tus amigos. ¿Cuál es la mejor pelea de Mike Tyson según tú? Déjanos tu opinión en los comentarios. Estamos leyendo todos. La historia de Mike Tyson es una de las más fascinantes y complejas del mundo del deporte. En sus primeros años de vida, Tyson no tenía las ventajas que otros campeones pudieron haber tenido. Provenía de un vecindario difícil, donde las oportunidades eran escasas y las tentaciones, muchas. Desde pequeño, Mike ya había mostrado señales de su agresividad y destreza física. Su vida familiar era inestable, y a la edad de 12 años, se encontraba enfrentando una serie de desafíos personales que solo un niño de su edad podría entender. Una madre que luchaba por mantener a la familia, un entorno violento y la constante amenaza de la calle. Sin embargo, fue en ese mismo ambiente donde Tyson encontró su escape, el boxeo. A tan temprana edad, Mike Tyson ya había desarrollado una relación casi única con el boxeo. Fue allí donde descubrió su verdadera pasión, la que le daría un propósito en la vida. A los 13 años, Tyson ya había sido arrestado varias veces por pequeños delitos, pero su verdadera transformación comenzó cuando fue llevado al gimnasio de Cus D'Amato, quien se convertiría en su mentor y figura paternal. D'Amato vio en Tyson no solo un talento natural, sino también una agresividad incontrolable que podría canalizarse para hacerlo campeón. Fue bajo la tutela de D'Amato que Tyson comenzó a perfeccionar sus habilidades en el ring, entrenando con una disciplina que pocos podían igualar. La transformación de Tyson no solo fue física, sino también mental. Cus le inculcó una filosofía única sobre el boxeo: la mente es más importante que el cuerpo. Aunque joven, Tyson absorbió esta enseñanza y la aplicó al máximo, forjando una mentalidad implacable. A los 18 años, Tyson ya había ganado varios títulos amateurs, y su nombre comenzó a ser reconocido en el circuito profesional. Pero lo que realmente lo diferenciaba de otros boxeadores jóvenes era su velocidad, poder y, sobre todo, su feroz agresividad. Tyson no solo golpeaba, sino que destruía a sus rivales, dejándolos sin aliento, como si se tratara de un huracán dentro del cuadrilátero. Su estilo de boxeo era devastador y único, basado en la combinación de golpes rápidos y potentes, que lo hacían parecer imparable. En 1985, Tyson debutó en el mundo profesional con una victoria que no solo marcó el comienzo de su carrera, sino también la señal de que el boxeo iba a cambiar para siempre. Desde ese momento, Tyson no dejó de ganar, peleando con una determinación feroz que desconcertaba a los expertos y entusiastas del boxeo por igual. En solo un par de años, Tyson acumuló victorias impresionantes, destruyendo a boxeadores que tenían mucha más experiencia que él. A medida que ganaba en el ring, también ganaba la confianza de su entorno y, por supuesto, la atención del público. La historia de Tyson era más que una historia de éxito. Era la historia de un niño que provenía de la nada, pero que, gracias a su habilidad natural y a la mente de un gran entrenador, estaba dando pasos hacia el título más grande del boxeo. Mientras tanto, fuera del ring, el mundo del boxeo comenzaba a cambiar. La era dorada de Muhammad Ali había llegado a su fin. Ali, a pesar de ser una leyenda viviente, ya no era el mismo. Después de su retiro y los combates que marcaron su carrera, Ali regresó a los ring en 1970, pero su cuerpo, agotado por los años de combate, ya no respondía como antes. Tras una serie de derrotas, Ali finalmente se retiró, dejando un vacío en el mundo del boxeo que ninguno de los campeones de la época podría llenar. En octubre de 1980, el joven Larry Holmes, ex compañero de entrenamiento de Ali, lo derrotó en una pelea histórica que fue el comienzo del fin para el campeón que había sido el rostro del boxeo en los años 60 y 70. La derrota de Ali ante Holmes fue una señal clara de que la era de los grandes campeones estaba por terminar, y el mundo del boxeo necesitaba a alguien que pudiera llenar ese vacío, alguien con el hambre y el talento para reescribir la historia. Este es el contexto que precedió al ascenso de Tyson, una era que había visto a Ali dominar con su estilo único y su personalidad carismática, pero que estaba comenzando a ceder ante el paso del tiempo y la realidad de los combates. Sin embargo, Tyson no solo quería ocupar el lugar que Ali había dejado. No se trataba solo de ser el siguiente campeón. Tyson tenía una motivación mucho más profunda, más personal. Desde muy joven, Tyson había admirado a Ali. El carisma, el estilo y la influencia de Ali en el boxeo fueron innegables, pero también existía en Tyson una sensación de desdén hacia lo que él veía como una traición a la pureza del boxeo. Ali, como todos sabían, había dejado de ser el campeón invencible que deslumbraba a las masas. Tyson, en su mente, quería ser el nuevo rostro del boxeo, el nuevo campeón que reescribiría las reglas del juego. Pero lo que lo impulsaba aún más era una promesa que había hecho en su corazón. Tyson no solo quería superar a Ali en su deporte, quería vengarlo.
en una forma de redención que muchos no entendían pero que él sentía con toda su alma. En su mente, el boxeo no era solo un deporte, sino una guerra donde cada golpe tenía un significado. A medida que Tyson fue ganando combates tras combate, su mentalidad de lucha se fortaleció. Ya no era solo una cuestión de ganar, sino de hacerlo con un mensaje claro. Su ascensión era la oportunidad de vengar a Ali, de reivindicar lo que él consideraba como una injusticia de una generación pasada. Recuerda este factor importante. Tyson tenía en su interior la necesidad de tomar venganza sobre lo que Ali representaba para el boxeo. Aunque la historia ya lo había consagrado como un ícono, Tyson sabía que solo su victoria en el cuadrilátero podría darle el reconocimiento y el respeto que deseaba. No solo como boxeador, sino como el hombre que se había levantado para tomar el control de su destino. Este impulso, esta lucha interna, fue lo que lo llevó a forjar un camino que no solo lo convertiría en el campeón mundial más joven de los pesos pesados, sino que lo llevaría a enfrentar desafíos más grandes que nunca antes, hasta la pelea histórica que cambiaría la historia del boxeo para siempre. Recuerda esto mientras seguimos con la historia. Tyson no solo quería ganar el cinturón de campeón, sino que quería vengar lo que él sentía como una traición a su deporte, y, al hacerlo, cambiaría el curso del boxeo de una vez por todas. A medida que Tyson se acercaba al cinturón de campeón mundial, su carrera profesional alcanzaba una velocidad impresionante. Su racha de victorias arrasadoras dejó a la audiencia boquiabierta. Desde su debut profesional en 1985, Tyson no mostró signos de detenerse. Derrotaba a sus oponentes con una rapidez y ferocidad que pocos podían imaginar. Cada combate parecía más una demostración de su poder que una pelea real, y los medios de comunicación ya comenzaban a llamarlo el próximo gran campeón del boxeo. En su interior, Tyson estaba convencido de que su momento había llegado, pero no solo quería ser un campeón cualquiera. La gloria de ser campeón mundial no era suficiente. Él quería redefinir lo que significaba ser el campeón de los pesos pesados. En 1986, a la edad de 20 años, Tyson hizo lo impensable. Se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia de los pesos pesados al derrotar a Trevor Berbick. Esta victoria no solo rompió un récord histórico, sino que también cimentó su lugar en la historia del boxeo. Tyson, con su estilo agresivo y su imparable voluntad de ganar, no solo había logrado lo que muchos consideraban imposible, sino que lo había hecho de una manera tan dominante que sus victorias se convirtieron en casi un espectáculo. El boxeo estaba a sus pies, y Tyson parecía ser invencible. Pero, recuerda este punto importante, la fama y el poder pueden ser doble filo. Aunque Tyson era el campeón más joven, su mente y sus emociones aún estaban en proceso de maduración. A pesar de su éxito, la vida de Tyson fuera del cuadrilátero comenzaba a ser más caótica de lo que parecía. Su relación con Cus D'Amato, su mentor y figura paterna, era crucial en su carrera, pero esa relación también comenzó a sufrir cuando D'Amato, el hombre que había visto el potencial de Tyson, falleció en 1985, poco después de su victoria contra James Tillis. La pérdida de D'Amato dejó un vacío en Tyson, un vacío emocional y mental que solo crecería con el tiempo. Con la muerte de D'Amato, Tyson comenzó a perder su brújula moral. La falta de un mentor fuerte y sabio, sumada a su creciente riqueza y fama, comenzó a afectarlo. Fue entonces cuando comenzó a rodearse de personas equivocadas, individuos que, en lugar de apoyarlo y guiarlo, solo le ofrecieron consejos y estilos de vida destructivos. Tyson, en su afán de mantenerse en la cima, comenzó a perder el control sobre sus decisiones personales. Mientras el mundo aplaudía su éxito en el ring, el joven campeón estaba enfrentando demonios internos que lo empujaban cada vez más hacia el abismo. En 1987, Tyson consolidó aún más su reinado con una serie de victorias sobre rivales fuertes, pero los problemas comenzaron a acumularse. En su vida personal, las controversias se apilaban. El joven campeón no solo luchaba contra sus oponentes, sino también contra sí mismo. A pesar de estar en la cima, Tyson estaba comenzando a ser consciente de que su reinado no duraría si no se hacía responsable de sus decisiones fuera del ring. Aquí es donde la historia de Tyson comienza a tomar un giro inesperado. Toma esto en cuenta. El impacto de la falta de dirección en la vida personal de Tyson comenzaría a afectarlo más profundamente que cualquier golpe que pudiera recibir en el cuadrilátero. Pero, en ese momento, aún no lo sabía. La historia de su ascenso meteórico estaba por tomar un giro oscuro, uno que lo pondría frente a uno de sus mayores retos: mantenerse en la cima mientras luchaba contra sus propios demonios internos. Este problema personal se hizo aún más evidente cuando Tyson enfrentó a figuras del pasado, aquellos que lo inspiraron y lo desafiaron a luchar. Uno de esos enfrentamientos fue con un hombre que representaba todo lo que Tyson había soñado ser: Muhammad Ali. Ali, aunque ya había dejado atrás los mejores años de su carrera, seguía siendo una leyenda viva del boxeo. Tyson, a pesar de su juventud y su éxito,
Todavía sentía la necesidad de demostrarle al mundo que él era el nuevo rey de los pesos pesados, alguien que no solo vencía a sus oponentes, sino que superaba el legado de Ali. En los meses previos a su gran pelea, Tyson se encontraba en un punto crucial de su carrera. Sabía que, aunque su poder en el cuadrilátero era incuestionable, necesitaba algo más para consolidar su lugar en la historia del boxeo. Algo más que solo ser el campeón mundial más joven. Tenía que demostrar que podía superar a la leyenda, que podía vengar al boxeo de la forma en que lo veía, con una victoria aplastante y definitiva. La rivalidad entre Tyson y Ali no era solo una cuestión de campeonatos, era una lucha por el legado, por la supremacía y por el respeto en un deporte que, a pesar de su dureza, también exige honor. Recuerda esto a medida que avanzamos. Tyson, a pesar de su juventud, ya estaba sintiendo el peso de la historia que le estaba siendo impuesta. Su necesidad de ser el mejor no solo se basaba en su habilidad física, sino también en una profunda necesidad de redención y venganza, un deseo de superar el legado de Ali y hacerse un lugar en la historia del boxeo. Este impulso lo llevaría a enfrentarse a lo inesperado, enfrentando más desafíos fuera del ring de los que él imaginaba. A medida que Tyson se acercaba a la pelea más importante de su carrera, no solo tenía que lidiar con su propia psicología y emociones, sino también con el inmenso peso de lo que representaba esa confrontación con Ali. No solo iba a ser un combate físico, sino una batalla psicológica y emocional que definiría no solo su carrera, sino su legado en el deporte. La gran pregunta que Tyson enfrentaba era clara. ¿Podría superar los demonios internos que lo acosaban y enfrentar la presión de estar destinado a ser más que un campeón? ¿Podría controlar la furia que sentía y usarla de manera efectiva para convertirse en el campeón que siempre había soñado ser? Recuerda esto, porque la respuesta a estas preguntas se convertiría en uno de los factores más importantes en su carrera y vida personal. A lo largo de esta narrativa, te darás cuenta de cómo estos factores jugarían un papel crucial en la siguiente etapa de la historia. Alto ahí. Si llegaste hasta este punto, quiere decir que estás tan metido en la historia como nosotros al narrarla. Así que si te está gustando el video, regálanos un like y suscríbete al canal si amas a tu mamá. Sí, así como lo oyes. Y si ya lo hiciste, entonces eres oficialmente parte de esta comunidad que ama las buenas historias. Y recuerda, cada like y cada suscripción nos ayuda a seguir trayéndote historias que no solo entretienen, sino que te inspiran. Ahora sí, volvamos a la historia, porque aún queda mucho por descubrir de Mike Tyson y su verdadera redención. El ascenso meteórico de Tyson parecía no tener fin. Cada pelea que pasaba lo consolidaba más como el ícono del boxeo, el hombre que destruiría cualquier obstáculo en su camino. A finales de los 80, su dominio sobre el mundo del boxeo era absoluto, pero detrás de esta fachada de invencibilidad, Tyson ya comenzaba a desmoronarse lentamente. La fama, el dinero y la presión de mantenerse en la cima lo estaban afectando más de lo que él mismo reconocía. No era solo su vida personal la que se veía arruinada por sus malas decisiones. La falta de una dirección clara comenzó a reflejarse en su desempeño dentro del cuadrilátero. En 1988, Tyson alcanzó su apogeo al derrotar a Michael Spinks en lo que muchos consideran una de las victorias más rápidas y devastadoras en la historia del boxeo. En tan solo 91 segundos, Tyson demostró, una vez más, su poder arrollador y su capacidad para derribar a sus oponentes con una precisión brutal. Sin embargo, en su victoria más épica, también se incubó la semilla de su caída. Recuerda esto, la invulnerabilidad, aunque impresionante en el cuadrilátero, es una ilusión. La realidad de la vida de Tyson fuera del ring comenzaba a reflejarse en sus decisiones, y todo lo que había logrado hasta ahora estaba siendo puesto en juego. La falta de estructura emocional y el vacío que sentía empezaron a erosionar su dominio, y el hombre más temido del mundo comenzó a caer bajo el peso de su propia mente. La vida de Tyson fuera del cuadrilátero comenzó a ser una espiral descendente. En 1990, tras una cadena de malas decisiones personales y profesionales, sufrió una de las derrotas más inesperadas de su carrera. Fue vencido por Buster Douglas en una pelea que cambiaría para siempre el curso de la historia del boxeo. En ese combate, Tyson no solo perdió su título mundial, sino que perdió algo más importante, su propia invulnerabilidad. Toma esto en cuenta. La derrota de Tyson no fue solo un golpe físico, fue la manifestación de todos sus demonios internos, de la falta de control y la consecuencia de sus decisiones erróneas. Lo que parecía un campeón indestructible ahora era un hombre vulnerable, atrapado en sus propias inseguridades. La derrota de Tyson fue devastadora, no solo para él, sino para el mundo entero que lo había visto crecer desde un joven promesa hasta un campeón indiscutido. ¿Cómo pudo perder contra un oponente que muchos consideraban inferior? La respuesta no era tan simple como la habilidad en el cuadrilátero. La derrota de Tyson era el resultado de su falta de preparación mental y emocional, algo que ningún puño, por fuerte que fuera, podría solucionar. Recuerda esto también, la fuerza mental y emocional es tan crucial como la fuerza física en cualquier desafío, y Tyson comenzaba a aprender esto de la manera más difícil. No solo había fallado en el ring, sino que también había fracasado en su vida personal y emocional,
factores que no podían ser ignorados. La caída de Tyson no era solo una cuestión de boxeo, era un reflejo de su lucha interna por encontrar un equilibrio. Con esta derrota, Tyson se enfrentó a una nueva realidad. Los medios, antes aduladores, lo criticaron duramente. Los fanáticos, que lo habían adorado, lo cuestionaron. Sin embargo, fue en ese mismo momento cuando Tyson se dio cuenta de que su viaje aún no había terminado. El campeón ya no era invulnerable, pero aún había algo dentro del que lo impulsaba a seguir. La derrota, aunque humillante, le ofreció una oportunidad única, la de reconstruirse y redefinir quién era, tanto dentro como fuera del cuadrilátero. Recuerda esto también, la verdadera prueba de un campeón no es cuántas veces gana, sino cuántas veces se levanta después de caer. Tyson iba a tener que aprender esta lección de la manera más difícil, y en ese proceso, descubriría una fuerza interior que lo llevaría a una transformación profunda. Tyson comenzó a enfrentar sus demonios personales de una manera más abierta, pero la presión seguía siendo inmensa. Su vida personal continuó desmoronándose. Las decisiones equivocadas seguían siendo una constante. En 1992 fue condenado a prisión por violación, un golpe devastador para su carrera y su vida personal. Esto no solo afectó su reputación, sino que también tuvo un impacto profundo en su psicología y en su forma de ver el mundo. Sin embargo, esta experiencia sería, irónicamente, uno de los catalizadores que lo impulsaría a comenzar una reconstrucción. Es importante que recuerdes este punto. La adversidad tiene el poder de destruirte, pero también el poder de transformar a una persona si es capaz de aprender de ella. La prisión no solo le ofreció tiempo para reflexionar, sino que también lo obligó a confrontar sus errores y a tomar responsabilidad por su vida. Durante su encarcelamiento, Tyson empezó a trabajar en sí mismo. Aprendió a controlar su temperamento, a comprender mejor sus emociones y a visualizar su regreso al cuadrilátero. Este fue el primer paso en su largo camino hacia la redención. Después de cumplir su condena, Tyson salió de prisión decidido a recuperar lo que había perdido. Al regresar a la competición en 1995, Tyson comenzó a ganar nuevamente, aunque sus victorias no eran las mismas que antes. El hombre que una vez fue invencible ahora luchaba por encontrar un equilibrio entre su legado y su deseo de redención. A pesar de sus éxitos, la sombra de su caída seguía persiguiéndolo. Pero lo que comenzó como una serie de derrotas personales y profesionales, finalmente comenzó a transformarse en una historia de superación. Ten en cuenta esto, el regreso de Tyson no fue solo una cuestión de ganar combates, sino de ganar la batalla más importante, la de recuperar su identidad y su lugar en el boxeo. Y mientras avanzaba en esta lucha interna, Tyson se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su vida. ¿Quieres tener la fuerza, el coraje y la actitud imparable de ellos? Entonces escucha con atención. Imagina poder defenderte en cualquier situación. Caminar por la calle con seguridad total. Saber que si alguien te toca, no va a volver a intentarlo nunca más. No necesitas ser un experto. No necesitas tener experiencia previa. Solo necesitas la preparación correcta. Y aquí está la solución directa. Hemos creado un programa completo de entrenamiento en defensa personal, inspirado en los estilos más brutales y efectivos del combate real. Fuerza, técnica, control mental y movimientos explosivos que puedes aplicar en la vida real para protegerte a ti y a los tuyos. Pero ahora viene la verdad que casi nadie te dice. ¿Sabías que más del 80% de las personas no sabrían cómo reaccionar si los atacan en la calle? No sabrían cómo moverse, no sabrían cómo responder, ni cómo protegerse. Y en ese segundo de duda, todo puede cambiar. ¿Te vas a arriesgar a ser uno de ellos? Esa sensación de inseguridad, ese miedo que paraliza, ese vacío que sientes cuando sabes que no estás preparado, se termina hoy. Con nuestro nuevo curso de preparación completa, vas a entrenar cuerpo, mente y reflejos. No solo vas a aprender a defenderte, te vas a convertir en una versión más fuerte, más rápida y más poderosa de ti mismo. Y lo mejor, durante las próximas 48 horas, puedes adquirir este entrenamiento completo a un precio premium limitado. Después de eso, el precio sube y no volverás a ver esta oferta. Haz clic en el enlace que está en la descripción. No esperes, no postergues tu seguridad, no postergues tu poder, porque cuando llegue el momento de actuar, solo los preparados sobreviven. Mike Tyson nunca volvió a ser el mismo, y no tenía que serlo. Lo que muchos vieron como una caída irreversible, él lo convirtió en una evolución. Ya no era el joven furioso con hambre de gloria. Era un hombre que había atravesado el infierno y había salido con cicatrices, pero también con lecciones. ¿Recuerdas cuando te pedí que prestaras atención a la falta de estructura emocional que arrastraba desde joven? Esa carencia, esa ausencia de una figura estable que lo guiara, fue la raíz silenciosa de cada una de sus decisiones impulsivas. Cuando Don King lo manipuló, cuando el dinero lo cegó, cuando los escándalos lo alcanzaron, todo venía de ese vacío que se había sembrado desde que vio morir a su figura paterna y fue abandonado a su suerte. Pero también, ¿recuerdas ese fuego interior que lo llevó a cumplir la promesa de vengar a Muhammad Ali? Ese mismo fuego, aunque muchas veces se volvió contra él, también fue la chispa que encendió su redención. Porque Tyson no se quedó ahí, en la lona. Se levantó una y otra vez y al final construyó algo que va mucho más allá de títulos
títulos, knockouts y récords, construyó una nueva versión de sí mismo. En sus últimos años como boxeador profesional, Tyson ya no era el mismo monstruo del ring, pero se convirtió en algo aún más valioso, un símbolo de reinvención. Dio entrevistas donde hablaba con una honestidad brutal sobre sus errores, su ego, sus heridas. Habló de cómo se había perdido, pero también de cómo estaba encontrando algo parecido a la paz. Se convirtió en un hombre que admitía sus fallas, que buscaba el perdón de los demás y de sí mismo. Hoy, Tyson es una figura completamente distinta a la leyenda del terror que lo llevó a la cima. Se ha convertido en un hombre espiritual, reflexivo, incluso gracioso. Participa en podcasts, comparte consejos, se ríe de sí mismo y sobre todo, inspira, porque su historia ya no es solo la del campeón más joven de los pesos pesados. Es la historia del niño que creció en la violencia, que tocó la gloria, que se autodestruyó y que decidió reconstruirse. Recuerda esto para tu propia vida. Puedes tener talento, fuerza, determinación, pero si no sanas tus heridas internas, todo eso puede volverse en tu contra. Y a la vez, aunque te caigas 1000 veces, siempre habrá una nueva oportunidad si decides levantarte. Mike Tyson no fue perfecto, pero precisamente por eso, es uno de los ejemplos más humanos y poderosos que ha dado el deporte. Así que la próxima vez que escuches su nombre, no pienses solo en los puños. Piensa en todo lo que hay detrás de ellos, en la rabia, en el dolor, en las promesas, en las caídas y en el coraje de volver a empezar. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó este viaje por la vida de una de las leyendas más intensas del deporte, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte para ver más historias como esta. En este canal, las grandes leyendas no solo se cuentan, se sienten. Nos vemos en el siguiente video. Y mientras tanto, recuerda, cada golpe de la vida puede doler, pero también puede despertar al campeón que llevas dentro.